Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. ¿Quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le pesan nuestros dolores? Nuestros errores. ¿Quién podría amar como tú? Nuestra carne débil, Nuestro barro frágil. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. nuestro amor. ¿Quién como tú confía en la mecha que humea en nuestro interior? ¿Quién como tú sostiene nuestra esperanza? Malherida y nuestros anhelos insaciables. ¿Quién como tú espera nuestro sí de amor? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Iremos Si eres la vida y amor, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Señor, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? Si eres la vida
¿Existe el infierno? Uno de los temas religiosos más cargados de emoción es el tema del infierno. ¿Qué sucede después de la muerte física? ¿Hay algo más allá de la tumba o no? Si hay infierno, ¿en qué consiste? ¿Es realmente un fuego literal? ¿Será solamente la muerte? El propósito de este estudio es de considerar lo que la Biblia declara con respecto a este tema de mucho interés y suma importancia para el hombre moderno. Algunos dicen que el infierno es lo que vivimos aquí en la tierra ahora mismo. Otros nos aseguran que sea la tumba. ¿Qué dice la Biblia? El primer punto que queremos considerar en este estudio de suma importancia es si el infierno es o no es solamente la muerte física. El texto bíblico que nos va a servir de base para este punto es Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5. No puedo enfatizar demasiado la importancia de estos dos versículos en el estudio de este tema. Usted debe marcar en su Biblia y grabar en su mente estos dos versículos de la Biblia, Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5, para responder en forma definitiva a la pregunta si el infierno es solamente la muerte física. El texto bíblico en Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5 declara así. Cristo Jesús está hablando y él dice, Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Lucas 12, 4 y 5. Ahora, este texto enseña claramente que quitar la vida, matar el cuerpo, es algo que los hombres nos pueden hacer. Los hombres nos pueden matar físicamente. Los hombres nos pueden enviar a la tumba. Los hombres nos pueden quitar la vida física. Los hombres nos pueden matar el cuerpo, no hay duda. Pero los hombres no nos pueden enviar al infierno. Después de haber quitado la vida, después de matar el cuerpo, después de enviarnos a la tumba, los hombres no nos pueden hacer nada. Ellos no nos pueden seguir castigando, no nos pueden seguir haciendo daño. Ellos, una vez que nos hayan quitado la vida física, ya nos han hecho el daño que nos pueden hacer. Pero Dios, si Dios puede hacer algo más. Después de todo esto, después de quitarnos la vida y enviarnos a la tumba, Dios tiene poder de hacer algo más, algo adicional. Dios tiene el poder de echar en el infierno. Nosotros no debemos temer a los hombres, porque ellos solamente pueden matarnos. Esto ya nos parece bastante, pero no es nada en comparación con lo que Dios nos puede hacer. Porque aunque los hombres nos pueden matar, ya después de muertos, no nos pueden hacer nada, pero Dios sí. La muerte física no es el fin del tormento. La muerte física no es el fin del sufrimiento del ser humano. Cuando está en contra a nosotros, cuando Dios nos quiere castigar, después de quitar la vida, una cosa más puede hacer Él. Puede echarnos en el infierno. Entonces debe quedar clarísimo de estos dos versículos que el infierno no es la muerte física. Porque si el infierno fuera la muerte física, entonces los hombres podrían enviarnos al infierno, pero no lo pueden hacer. La muerte física es una cosa. Después, además de la muerte física, viene el infierno.
El infierno no es la tumba. Los hombres nos pueden enviar a la tumba, pero después que los hombres nos envíen a la tumba, Dios nos puede enviar al infierno. El infierno es algo que debemos temer. Algo que debemos temer después de la muerte física. No es la muerte física. La pregunta es el infierno la muerte física? La respuesta es tajantemente, con toda claridad, definitivamente no. El infierno no es la muerte física. El infierno es un castigo que viene después de la muerte física, además de ella. Solamente el cuerpo muere cuando nos matan. Los hombres no pueden matar el alma, o sea, la parte espiritual del ser humano. Solamente pueden matar el cuerpo. Así que si alguien le dice a usted que el infierno es la muerte física, que el infierno no es más que la tumba, usted debe estudiar con esa persona Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5. Y debe hacer que lo lea en su propia Biblia, que vea la enseñanza de este texto, porque su enseñanza es clara. Es irrefutable la enseñanza de este texto en aclarar que el infierno es mucho más que la muerte física. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, además de quitar la vida, tiene poder de echar en el infierno. Entonces es claro que quitar la vida es una cosa. Echar en el infierno es otra cosa muy distinta. Además de quitar la vida, Dios tiene poder de echar en el infierno. Espero que esto sea claro. El segundo punto que debemos tomar en cuenta, ya que hablamos de la muerte física, y hay mucha confusión con respecto a la muerte física, y por esto hay mucha confusión con respecto al castigo eterno, o sea, el infierno. Así que la segunda pregunta es, ¿qué es la muerte física? Según Santiago capítulo 2, versículo 26. Y este texto es tan importante en cuanto a qué es la muerte física como lo es Lucas 12, 4 y 5 cuando comparamos el infierno con la muerte física. Santiago 2, 26 es otro texto que debemos marcar en la Biblia y grabar en la mente. Dice la Biblia en Santiago 2, versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Según Santiago capítulo 2 y el versículo 26, la muerte física es la separación de cuerpo y espíritu. El cuerpo sin espíritu está muerto. Esto es lo que dice la Biblia, que el cuerpo aparte, separado sin, el cuerpo aparte de espíritu está muerto. El cadáver es el cuerpo sin el espíritu. La muerte física es sencillamente la separación. La muerte es una separación. La muerte física es la separación entre el cuerpo y el espíritu del ser humano. El espíritu no deja de existir. El espíritu sigue existiendo, pero aparte del cuerpo. No existe ahora en el cuerpo, no mora en el cuerpo, sino fuera del cuerpo. Eclesiastés capítulo 12 y el versículo 7 es comentario bíblico sobre este punto. Eclesiastés 12 y el versículo 7 nos aclara que el espíritu no deja de existir cuando viene la muerte física. La Biblia dice en Eclesiastés 12, 7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ahora, hay que tomar en cuenta que en Eclesiastés capítulo 12, él empieza hablando de que debemos acordarnos del Creador en los días de la juventud, antes que vengan los días malos. Y luego empieza a hablar en forma figurativa de la muerte, de cómo
el hombre se va envejeciendo hasta llegar a la muerte. Y luego cuando habla de la muerte, en el versículo 7 lo describe así. La muerte es cuando el polvo, es decir, el cuerpo, lo material del ser humano, vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Entonces, en la muerte física, el cuerpo y el espíritu están separados, lo mismo que nos dijo Santiago. No es que el espíritu deje de existir, no es que no haya vida ya, sino que no hay vida física, no hay vida en el cuerpo, y el cuerpo, por tanto, vuelve a la tierra de donde era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Así que la muerte no significa la aniquilación, o sea, la destrucción completa, sino la separación. La separación entre el cuerpo y el espíritu. El cuerpo volviendo a la tierra y el espíritu volviendo a Dios. En 2 Corintios capítulo 5 versículos 6 al 8, hablando acerca de la esperanza del cristiano en la muerte, el apóstol Pablo habla en términos que nos explican que cuando morimos no dejamos de existir, sencillamente estamos separados del cuerpo. El texto en la Biblia dice en 2 Corintios 5, del 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Fíjese bien, cuando morimos, no dejamos de existir. Sencillamente estamos ausentes, o sea, separados del cuerpo, el tabernáculo, o sea, la morada del Espíritu. Ahorita nosotros que somos cristianos, que andamos en esta vida, ciertamente por fe andamos con Cristo, pero no por vista. En este sentido, dice Pablo, estamos en el cuerpo, estamos habitando este tabernáculo y nuestro espíritu vive dentro del cuerpo. El cuerpo no es toda la vida del ser humano, sino que es el ser humano el que vive dentro del cuerpo, que es un tabernáculo, una morada temporal que Dios nos ha dado para mientras estemos en esta vida. Y estamos dentro del cuerpo, pero ausentes del Señor. Es decir, no estamos presentes físicamente y visiblemente con Él. Pero confiamos, dice, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, fuera del cuerpo. Es posible que el ser humano esté fuera de su cuerpo. Y esto es lo que sucede en la muerte. El ser humano ya no está dentro del cuerpo, está ausente del cuerpo, está separado del cuerpo. El cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios, y entonces estamos presentes al Señor. Esta es la enseñanza de la Biblia acerca de la muerte física. La muerte física es la separación de cuerpo y espíritu. Pero que quede entendido que el espíritu no deja de existir. Consideraremos más adelante el destino o qué sucede al cuerpo y al espíritu después de la muerte física. Pero por el momento vamos a estar considerando qué es la muerte. Ahora, la muerte espiritual, ya no la muerte física, la muerte espiritual es la separación entre el hombre y su Dios. La muerte, hemos aprendido, es una separación. Hablando de la muerte física, lo que sucede cuando el hombre muere y lo van a enterrar es que hay una separación entre su cuerpo, que queda sepultado, y su espíritu, que vuelve a la disposición de Dios. Pero luego, tomando en cuenta otra clase de muerte, la muerte espiritual, esta muerte es la separación entre el hombre
y su Dios, una separación espiritual. En Efesios capítulo 2, versículos 1 y 5, la Biblia habla acerca de ciertas personas allí en la ciudad de Éfeso, ya cristianos, que antes estaban vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Leamos lo que la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículos 1 y 5. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El versículo 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Fíjese bien, que estas personas tenían vida, físicamente hablando. Ellas andaban, hacían sus negocios, hacían los quehaceres del día. Sin embargo, estaban muertos. Estaban vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. ¿Por qué? Por causa del pecado. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, estando nosotros muertos en pecados, dice el texto. Estaban muertos porque estaban en el pecado. Y en el pecado estaban separados de Dios. El versículo 12 declara, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Así que cuando el hombre está en el pecado, está separado de Dios y por tanto la Biblia dice que está muerto. Aunque tiene vida física, aunque tiene vida material, su vida espiritual ya no la tiene. Ya está muerto por causa del pecado, porque en el pecado está separado de Dios, la fuente de vida. Está sin Dios, y sin Dios estamos muertos. Aunque tengamos vida material, aunque tengamos prosperidad material, aunque tengamos casas y tierras y muchas cosas, nosotros estamos muertos sin Él. Así que no solamente hay muerte física, también hay muerte espiritual. Y el pecado es el que nos mata. El pecado nos mata. Y no me refiero a una muerte física, a la separación de cuerpo y espíritu. Me refiero a que el pecado nos mata en que nos separa de Dios. El profeta Isaías lo dice en términos claros e inconfundibles en Isaías capítulo 59 versículos 1 y 2. La profecía de Isaías en el Antiguo Testamento, el capítulo 59, los versículos 1 y 2. Él está hablando acerca de la rebeldía y los pecados del pueblo de Israel, y por qué Dios no les estaba ayudando a ellos. La Biblia dice, he aquí, que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Él está explicándoles que el problema por qué Dios no les estaba ayudando no era que la mano de Dios era corta para no salvar, no era que Él no escuchara, Él puede oír. El problema era que sus iniquidades, sus pecados habían hecho una separación tremenda entre ellos y su Dios. Estaban muertos. Estaban separados de Dios por causa del pecado. La desobediencia a Dios nos separa de Dios. Es decir, que nos mata. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Estamos separados de Dios. Debemos entender, aun en el caso de Adán, el primer hombre, muchas veces no se entiende esto, que Adán murió espiritualmente en el mismo día que pecó contra Dios. Pero no murió físicamente hasta muchos años después.
Su muerte espiritual consistió en ser echado fuera de la presencia de Dios, o sea, la separación de Dios. Consideremos primero lo que la Biblia dice en Génesis 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día, fíjese bien en la advertencia que Dios le está dando, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora mi pregunta es, ¿se cumplió la advertencia de Dios cuando Adán y Eva comieron de este árbol de la ciencia del bien y del mal? Porque comieron, desobedecieron al mandamiento de Dios. Y Dios había dado una advertencia. Y la advertencia no fue, morirán algún día. La advertencia fue, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Algunas personas han tratado de explicar esto diciendo, bueno, como para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, Adán murió dentro de 1000 años. Y por tanto murió en el mismo día. Es cierto que para Dios un día es como 1000 años, pero no es así para el hombre. Si Dios le dice a usted, en el mismo día que usted comete este pecado, usted va a morir, usted estoy seguro que estaría de acuerdo en que Dios aplazara esta condenación por 1000 años. ¿Verdad que entonces no sería grave el problema? Pero el problema no era así. Ellos tenían que morir en el mismo día que comieron del árbol. Y es cierto que así fue, porque la Biblia nos dice en Génesis 3, versículos 23 y 24, que en este mismo día Dios los sacó del huerto del Edén para que labrasen la tierra de que fueron tomados. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3, versículos 23 y 24. Y Adán y Eva murieron, fueron separados de Dios. Los sacó Jehová. Los echó fuera y puso al oriente querubines y una espada para que no volvieran a entrar. Ellos murieron en ese mismo día. Es decir, murieron espiritualmente. Estaban muertos en sus pecados. Estaban muertos espiritualmente porque estaban separados de Dios. Ahora físicamente, hasta en Génesis capítulo 5 y el versículo 5 aprendemos que fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Pero no podemos entenderlo así, que él viviera 930 años y luego Dios lo castigó con la muerte, porque el castigo que Dios le dio fue un castigo de aquel día en el cual pecó. Murió ese día, murió espiritualmente. Y hoy día hay miles y miles y millones de personas que están andando, caminando aquí en esta tierra, haciendo negocios, haciendo viajes, divirtiéndose, haciendo muchas cosas, pero son personas que están muertas, muertas en el pecado, muertas espiritualmente. Así que la muerte física es la separación entre el cuerpo y el espíritu. Todos entendemos esto. Pero también hay muerte espiritual. Y esta muerte espiritual es causada por el pecado. Y es la separación entre el hombre y su Dios. Ahora, el espíritu, aunque muerto, sigue existiendo, ¿verdad? Sigue existiendo. Pero no existe en la comunión de Dios. No existe con la bendición de Dios. No existe con la ayuda de Dios, sino que existe separado de Dios
y sin el apoyo de Dios y sin la vida espiritual que Dios ofrece, sin la salvación. Ahora, el tercer punto en esto que debemos considerar es que la muerte segunda de que habla la Biblia, es la separación eterna entre el hombre y Dios. Lo voy a repetir. La muerte segunda es la separación eterna entre el hombre y Dios. Fíjese bien en esto, porque esto está relacionado íntimamente con nuestro estudio sobre el infierno. La Biblia habla de la muerte segunda y explica que esta muerte segunda no es la aniquilación, no es ser destruido completamente, sino que es estar separado eternamente de Dios. En 2 Tesalonicenses 1, versículos 6 al 10, vamos a encontrar esta enseñanza clarísima acerca de la muerte segunda, o sea, la separación segunda, la separación eterna de Dios. Entendamos, el hombre que vive en pecado hoy, en esta vida, está separado de Dios, está muerto. Morirá físicamente, pero también hay una muerte segunda. Y esta muerte segunda es la separación eterna de Dios. Vamos a leer lo que la Biblia dice en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 10. Aquí está hablando acerca del día final, el día de la venida del Señor para castigar a aquellos que han desobedecido a Dios. La Biblia dice en 2 Tesalonicenses 1, del 6 al 10. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Está hablando de la justicia de Dios, de que para Dios, y Dios es el Creador, Dios dispone de este mundo, Dios dispone de nuestras vidas, y delante de Dios es justo pagar con tribulación, con castigo, ¿a quiénes? A los que os atribulan, dice, a los que estaban molestando a los cristianos en aquel tiempo. Y a vosotros que sois atribulados, dice el texto, los que ahora están sufriendo en el nombre de Cristo, Él les va a dar reposo. Esto es justo también. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a suceder esto? El texto dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán. Sí, van a sufrir. ¿Cuál va a ser ese castigo? ¿Cuál va a ser esa tribulación que va a caer encima de ellos? ¿Cuál es esa retribución que Cristo trae para ellos? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahí está. Esto es lo que les espera. Y allí el castigo es estar separado eternamente de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Veremos más detalles acerca del sufrimiento cuando están separados de Dios, pero por el momento veamos que lo que sufren es estar separados de Dios. Sufrirán pena de eterna perdición. ¿Qué van a perder? Van a estar excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, separados eternamente de la presencia de Dios. Esto es algo que sucederá en el día final, el día de juicio, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ellos. Fíjese bien, aquí está hablando acerca del castigo de Dios contra aquellos que no lo conocen, ni obedecen el Evangelio de Cristo, los que no conocen al Dios verdadero y los que no obedecen al Cristo verdadero, al Evangelio del Señor Jesús. Estos van a ser separados eternamente de Dios. Esto será su castigo, porque hoy día
Aun los que viven muertos en el pecado, los que no tienen la comunión de Dios, siempre gozan de ciertas bendiciones de Dios, porque Dios hace que el sol caiga sobre todos y hace llover sobre todos, justos e injustos, y hay muchas bendiciones en este mundo, y todas vienen de Dios para justos e injustos. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 al 15, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, el Hades, entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es muy importante que entendamos el tiempo en el cual esto va a suceder. Esto es en el día de juicio. Es en el día final. Es cuando todos los hombres van a ser resucitados. Así que tenemos en este texto, primeramente, la resurrección de todos los hombres. La tierra y el cielo se van. Huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ya no hay tierra ni cielo. Esto ya no existe en esta visión. Toda esta creación primera de Dios en la cual nosotros vivimos ahora va a ser destruida. Ya no va a existir. No va a haber ningún lugar para la tierra ni el cielo. Estos ya no van a existir. Capítulo 21 y el versículo 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Entonces esta primera creación en la cual ahora vivimos va a pasar, ya no va a existir, y será entonces que todos los hombres habrán sido resucitados, los muertos, grandes y pequeños, dice el apóstol Juan en Apocalipsis 20:12, todos estaban de pie ante Dios. Se han reunido en la presencia de Dios para ser juzgados, y todos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, o sea, en la palabra de Dios, comparando sus obras con la palabra de Dios. Ellos fueron juzgados. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y esto es sencillamente la resurrección, la reunión de cuerpo y espíritu. Se acordará que en la muerte física hay una separación entre el cuerpo y el espíritu. Aquí se trata de la reunión de cuerpo y espíritu. Pero más de esto estudiaremos más adelante. Pero el punto es que este es el día de juicio, y todos son juzgados, y la muerte y el Hades lanzados al lago de fuego. ¿Qué es este lago de fuego? ¿Qué es este infierno? Esta es la muerte segunda, dice la Biblia. Ahora, según estudiamos en 2 Tesalonicenses 1, 6 al 10, hemos aprendido que la muerte segunda, o sea, el castigo que Cristo trae en el día de juicio, es un castigo eterno. Es la separación eterna de Dios. La muerte segunda es la separación eterna entre el hombre y Dios. ¿Y cuándo sucede esto? Sucede después de la resurrección. Sucede en el día de juicio de todos los hombres. Estos son lanzados. Los que no fueron hallados en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego, o sea, al infierno, o en palabras literales, a la muerte segunda.
Esto es después de la resurrección. Entienda, cuerpo y espíritu serán echados a esta separación eterna, simbólicamente llamada el lago de fuego, o sea, el infierno. Lago de fuego es un símbolo. Su interpretación inspirada es muerte segunda, o sea, la muerte eterna, la separación eterna de Dios. El lago de fuego, o sea, el infierno, significa la separación eterna de Dios. Entienda que en esta separación eterna están atormentadas las personas, y esto es algo que estudiaremos enseguida. Pero el significado literal es la separación eterna de Dios. Es importante que entendamos que no se trata de un lago material de fuego. Se trata de un símbolo. El símbolo es lago de fuego, pero su interpretación literal, inspirada, es muerte segunda. La separación segunda, la separación eterna de Dios, conforme a lo que ya estudiamos ampliamente en 2 Tesalonicenses 1, del 6 al 10. A esto se refirió Cristo cuando en Lucas 12, 4 y 5, el primer texto que estudiamos en esta lección, cuando en ese texto, en Lucas 12, 4 y 5, Cristo declaró: Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, después de la muerte, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. O sea que debemos temer a aquel que después de matarnos, después de quitar esta vida física, tiene el poder de matarnos la segunda vez, de quitarnos la vida espiritual eternamente, de quitarnos la capacidad de reunirnos y estar en comunión con Dios, de separarnos eternamente de Él. Esto es, según la Biblia, el infierno, o sea, el castigo de Dios. En Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, Cristo habla también en forma literal acerca de esta separación eterna entre el hombre desobediente y su Dios. Mateo 7, 21 al 23 nos revelan algo más acerca de la muerte segunda, o sea, la separación eterna de Dios. La Biblia dice: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. La sentencia de Cristo en contra de estas personas que habían predicado en su nombre, pero que no habían cumplido con la voluntad de su Padre, era: apartaos de mí. Ustedes van a ser separados de mí, les dice. No podrán estar en mi presencia porque no los conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto es ser echado en el infierno. Esto es ser echado al lago de fuego, a la muerte segunda, a la separación eterna de Cristo Jesús. En Juan capítulo 14 y el versículo 26, Cristo ofrece la salvación de esta muerte eterna por medio de la fe en Él. Leamos lo que la Biblia dice en Juan capítulo 11 y el versículo 26. Le dijo Jesús, está hablando a Marta en la ocasión de la muerte de Lázaro, y le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? No morirá eternamente, dice Cristo. Esta muerte eterna, esta separación eterna, esta muerte segunda, este infierno, este lago de fuego, esta muerte segunda no tendrá poder sobre aquellos que tienen fe
verdadera, fe viva en Cristo Jesús. Por supuesto, habla de una fe que obedece su palabra. Cristo ofrece esta salvación. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esta es la promesa de Cristo, de salvarnos de esta muerte segunda, o sea, la separación eterna entre el hombre y Dios. Entonces hemos considerado la muerte. La muerte física es la separación entre el cuerpo y el espíritu del mismo hombre. Pero recuerde, el espíritu no deja de existir, sino que está separado del cuerpo. Está separado de este tabernáculo en el cual ha morado por algún tiempo aquí en la tierra. Esta es la muerte física. La muerte espiritual es la separación siempre, pero es una separación entre el hombre y Dios, causada por el pecado, porque el pecado nos mata. El pecado causa la división entre nosotros y nuestro Dios. Y luego la muerte segunda, el lago de fuego, que es sencillamente la separación eterna sin esperanza entre el hombre y Dios. Ahora debemos preguntarnos, ¿qué sucede después de la muerte física? Pero realmente para esta pregunta hay dos respuestas, porque debemos preguntar primero, ¿qué sucede al cuerpo después de la muerte física? Debe ser claro que lo que sucede al cuerpo después de la muerte y lo que sucede al espíritu después de la muerte no es lo mismo. Quiero repetirlo. Lo que sucede a su espíritu y lo que sucede al cuerpo del ser humano después de la muerte no es lo mismo. Y aquí es donde viene la confusión de muchas personas. Toman textos que hablan del destino y la condición de la parte material del ser humano, del cuerpo del ser humano, de su vida material. Ellos toman estos textos y los aplican a la condición del ser entero, o sea, a su espíritu también. Pero son textos que no son aplicables al espíritu, sino a la vida material, la vida corporal, la vida física, nada más. Pero cuando venimos a otros textos, nos aclaran que el destino del espíritu después de la muerte no es el mismo. Es diferente la condición del espíritu que la condición del cuerpo. Así que la primera pregunta que vamos a tomar en cuenta sobre este tema de qué sucede después de la muerte física es, ¿qué sucede al cuerpo después de la muerte? Recuerde, no estamos hablando del espíritu, estamos hablando del cuerpo. En Eclesiastés capítulo 12 y el versículo 7, la Biblia hace una distinción clara e inconfundible acerca del destino del espíritu y del cuerpo en el momento, o sea, en el proceso de la muerte. La Biblia dice en Eclesiastés 12, 7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Se fijó bien? El polvo, o sea, el cuerpo, tiene un destino. El espíritu tiene otro. Y estamos considerando ahora únicamente aquello que es material, únicamente el cuerpo. Y este cuerpo vuelve a la tierra. Y en esta condición, el cuerpo no siente nada. Ahora, estos son textos en Eclesiastés capítulo 1, por ejemplo, que hablan acerca de la condición del cuerpo. Y son textos que muchas personas han aplicado a la condición del espíritu. Pero son textos que no tienen nada que ver con la condición del espíritu. Son textos que hablan de la condición de la vida material, la vida debajo del sol. Y estos textos no deben ser torcidos ni aplicados equivocadamente a la vida espiritual del ser humano. Consideremos Eclesiastés 1, versículos 2 y 3 primero. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana
debajo del sol. Fíjese bien. Aquí estamos hablando de la vida material, la vida debajo del sol. Si lo tomamos desde el punto de vista material exclusivamente, realmente tiene razón el hombre cuando dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Porque en cuanto a la vida material, todo es vanidad. Todo es vacío, no tiene significado, no tiene importancia realmente al fin de todo. Cuando viene la muerte, ¿de qué nos sirven todas las cosas materiales? ¿De qué nos sirven todas las cosas que hay debajo del sol? Y esta frase es muy importante y la veremos repetida varias veces. Debajo del sol. ¿Qué hay para nosotros después de la muerte debajo del sol? La respuesta es nada. No hay nada para nosotros debajo del sol, pero sí hay algo más allá del sol. En los versículos 9 y luego 13 y 14 de Eclesiastés capítulo 1 encontramos lo siguiente. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del sol. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Ahora creo que está muy claro en estos versículos que el tema del libro de Eclesiastés es la vida debajo del sol. Es la condición física, la condición material. Aquí en el primer capítulo, en los versículos 1, 2, 3 y 4, se repite la frase debajo del sol, porque de esto se trata. Se trata únicamente de tomar en cuenta la vida material. Y cuando tomamos en cuenta la vida material, la conclusión es que, he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Ahora, cuando consideramos otros textos en el libro de Eclesiastés que hablan acerca de la condición del hombre en la muerte, tenemos que entender que se trata de la vida debajo del sol. Ahora, oiga bien, por favor, porque si usted no entiende este punto, va a tener problemas con este tema de qué sucede al hombre después de la muerte. Usted va a tener problemas, especialmente con algunas personas de ciertas religiones que enseñan equivocadamente, en base a Eclesiastés, que en la muerte el hombre no siente nada. Ellos enseñan que usted, una vez muerto, no sabe nada, no siente nada, está muerto, así como el perro está muerto. Y tomando en cuenta que se trata únicamente de la vida material, de la vida del cuerpo, tienen razón. Pero únicamente si entendemos que no se incluye la vida espiritual, la vida del espíritu del hombre que mora dentro del cuerpo durante la vida, pero que está separado del cuerpo a partir del momento de la muerte. Espero que entienda este punto. Eclesiastés trata de la vida debajo del sol, trata solamente de la vida material, y estos textos en Eclesiastés que tratan de esto no deben ser torcidos, no deben ser aplicados equivocadamente a la vida del espíritu, a la condición del espíritu en la muerte. Ahora, con esto en mente, vamos a leer en Eclesiastés capítulo 3, versículos 18 al 20. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los prueba, y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Si usted leyera este texto
Si alguien se lo leyera y no tomara en cuenta que en este libro se trata únicamente de la vida material, usted podría llegar a la conclusión de que el hombre es igual a un animal y que el hombre es únicamente polvo, que no tiene un espíritu diferente a la condición de la vida de un animal. Pero él está hablando, recuerde, de la vida debajo del sol. El versículo 16 de este mismo capítulo dice, vi más debajo del sol. Está hablando únicamente de esta vida material. Y es cierto en este sentido, hablando únicamente de la vida material, que somos semejantes a las bestias. Tenemos vida animal en nosotros, por decirlo así, vida natural, vida material, así como ellos tienen vida material. Y lo que sucede a las bestias, lo mismo sucede a los hijos de los hombres. Un mismo suceso es. Morimos todos. Pero cuando dice que todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo, vemos que trata únicamente del cuerpo, porque ya estudiamos en Eclesiastés 12:7 que el polvo tiene un destino, pero hay otra parte del hombre, el espíritu, que tiene otro destino. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces en Eclesiastés capítulo 3, Salomón está tomando en cuenta únicamente el cuerpo. Y es cierto que el cuerpo del hombre tiene el mismo destino que el cuerpo del animal en la muerte. Vuelve al polvo, porque del polvo fue hecho y no es nada más. Pero el hombre es algo más. Es algo mucho más grande porque también tiene espíritu. Y este espíritu está separado de él en la muerte. Estos textos se refieren a la vida material. Lo voy a repetir hasta que se aburra que estos textos no hablan de la vida del espíritu. No hablan de la condición del espíritu en la muerte, sino únicamente del cuerpo, de aquello que es hecho del polvo. Pero hay algo en el hombre que no es hecho del polvo, y esto vuelve a Dios en la muerte. El capítulo 9, Eclesiastés 9, del 2 al 6. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio, al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. ¿Es cierto? ¿Es cierto que a todos los hombres, buenos y malos, les sucede lo mismo? Sí, es cierto. Todos mueren físicamente. A todos les sucede lo mismo en cuanto a su vida material. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Está aclarando que la condición material del ser humano, bueno, y también del malo, es lo mismo. Al limpio y al no limpio tienen el mismo destino físicamente hablando. Y esto ha causado muchas dudas en muchas personas. Y en aquel tiempo estaba causando muchas dudas en la mente de Salomón, hasta que llegue después a la conclusión correcta, a un entendimiento más pleno de la voluntad de Dios. Pero en aquel momento estaba en el proceso de descubrimiento, de investigación, y él al investigar estaba viendo que entre los hombres buenos y malos, a todos les sucede lo mismo, materialmente hablando. Por lo que el hombre puede ver, le sucede lo mismo. Por lo que el hombre puede ver, lo mismo sucede al bueno que al malo. Porque todos están sepultados, todos están destinados a la muerte física, pero la revelación en otras partes de la Biblia es que hay una gran distinción en algo que el hombre no puede ver, pero que Dios nos ha revelado en el destino de los espíritus, en el destino final, en la resurrección de entre los muertos.
Eclesiastés capítulo 9, leyendo los versículos 4 en adelante. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrá parte en todo lo que se hace. ¿Dónde? Debajo del sol. Ya no tienen nada que ver con la vida debajo del sol, con la vida material. Ya no tienen nada que ver, ya no recuerdan nada, ya no saben nada. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Es cierto, los cadáveres no saben nada. Y él está tomando en cuenta únicamente a los cadáveres. Están tomando en cuenta únicamente la vida animal, así como del perro y el león y el hombre. Pero el hombre es algo más. Únicamente que en el libro de Eclesiastés, en estos primeros capítulos, Salomón no está tomando en cuenta la parte espiritual del ser humano. Está tomando en cuenta únicamente lo que él podía ver e investigar y descubrir con sus propios ojos y por su propia inteligencia en todo lo que se hace debajo del sol. Y en esto es cierto que el hombre bueno y el malo y el animal son iguales, todos van a morir, todos vuelven al polvo, todos no saben nada después de la muerte. Pero cuando tomamos en cuenta el otro aspecto, aprendemos algo muy diferente. Entonces, ¿qué sucede al cuerpo después de la muerte? Vuelve al polvo, el cuerpo, no el espíritu. El cuerpo no sabe nada, no siente nada, ni odio, ni amor, ni nada, no siente. Y además de esto, la Biblia nos enseña en otros textos que en la muerte el cuerpo, que quede entendido otra vez que se trata del cuerpo, el cuerpo se duerme. Y esto se refiere exclusivamente al cuerpo, la carne y la sangre, porque el espíritu no está dormido. Es el cuerpo el que será resucitado del sueño de la muerte y el cuerpo que será transformado en la resurrección. Creo que uno de los textos más claros sobre este punto es Mateo 27, 52, que habla de lo que sucedió después de la muerte del Señor Jesús. Mateo 27, versículo 52 dice: Y se abrieron los sepulcros. Ahora, le voy a preguntar, ¿qué había en los sepulcros? Cuerpos, cadáveres. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Qué estaba dormido? Los cuerpos de estos santos, no su espíritu, sino su cuerpo estaba sepultado, y su cuerpo estaba dormido. Es el cuerpo el que duerme, y el cuerpo el que es despertado del sueño de la muerte en la resurrección. En 1 Corintios 15, versículos 16 al 20, aprendemos lo mismo. 1 Corintios 15, del 16 al 20, nos hablan también acerca de la resurrección, y entendamos que se trata de la resurrección del cuerpo, no habla de la resurrección del espíritu. El espíritu será reunido con el cuerpo en la resurrección, pero se trata de despertar al cuerpo que está dormido. En todo este capítulo, 1 Corintios 15 está hablando acerca de la resurrección del cuerpo. Los versículos 16 al 20 declaran: Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Una pregunta. Cuando Cristo resucitó, ¿qué resucitó? ¿Qué habían sepultado? ¿Qué estaba sepultado? ¿El Espíritu de Cristo acaso? Claro que no. En su espíritu él fue al paraíso, pero su cuerpo estaba sepultado.
Su cuerpo estaba en la tumba, su cuerpo resucitó, y cuando resucitó, él había estado dormido. Primicias de los que durmieron es hecho. La muerte es sueño, es estar dormido el cuerpo del ser humano, y únicamente el cuerpo está dormido. Así que la resurrección es cuando despertamos al cuerpo y se levanta de nuevo con vida, porque está reunido con el Espíritu.